si no, no hay ética, ¿no? ¿No? Es que ser ético es ser más vigilante que mis pacientes, claro, o sea, porque si no, pues yo, ¿dónde quedo? ¿No? O sea, pues yo, ¿para qué me formé? ¿No? ¿Qué soy? ¿No? O sea, si no un policía disfrazado de científico, ¿no? Entonces, justamente esta parte, Foucault va a mencionar que el Estado, ¿no? En realidad no tiene como un secreto, ¿no? Sino que consiste como en prácticas cotidianas. De sustracción del secreto. Claro, claro, que no están en un lugar, o sea, que no están en el Parlamento, que no están en Peña Nieto, o sea, que sí pasan por ahí, claro, pero el policía no es ese policía con el, ¿no? Con el mazo y con el, o sea, sí, que ya en lo muy concreto se ve reventando a los SHR, sí, pero aparte y sobre todo pasa por una práctica cotidiana, ¿sí? En donde yo me estoy vigilando policíacamente. Una microfísica. Claro, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, micro es en donde funciona, pues, o sea, no hay ningún policía aquí, ¿no? No hay un médico, no están los padres, pero pues todas esas cosas ya las tengo, ¿no? Y ahí Freud nos explicó muy bien cómo se hace un super yo. Entonces, finalmente internalizo todas esas morales de tal suerte que me estoy vigilando todo el tiempo y a eso le digo cariño, ¿no? Te quiero mucho, ¿no? Y entonces le está vigilando. Quiérete mucho. Claro, claro, claro. Quiéreme más, es como, es que tú no me quieres, ¿no? Y es como, pues es que no me vigilas chido, ¿no? Es que me tienes que vigilar bien, cabrón, ¿no? Porque si no, pues ya no me ama. Y de nuevo el discurso del amor, ¿no? Que bueno, pues que ya lo mencionábamos en el curso pasado, ¿no? Como ese amar es una construcción histórica, no es amor como así de es un sentimiento natural o estas cosas, ¿no? Instinto materno, el amor. Esa línea continua de la preservación de lo espiritual. Claro, ¿no? Entonces, bueno, el amor, antes que un sentimiento innato, es un control político, ¿no? Porque justamente tendría esta capacidad de venir presentado en términos humanistas, igualitarios, románticos, pues. Entonces todo lo político queda ahí de lado, ¿no? Y entonces, es que lo hice porque te amo. Madre, ¿no? Ya aviéntate esa, pues ya, o sea, ya no es por tu salud, ya no es porque eres peligroso, no, es porque te amo, ¿no? Entonces ya ahí, pues ya estamos en severos problemas. Si te amo, te cuido. Claro, y si te amo, te vigilo, chingón, ¿no? Entonces, bueno, pues así yo mejor, pues ¿por qué no pensamos en el odio? Mejor, ¿no? Y no, es que odiarse, pues odiarse es el amor también es eso, ¿no? Bueno, el amor no en el sentido biopolítico, sino un poco más amplio. Amar, pues igual es odiar y sentir como cosas intensas, pues, o sea, pues, es eso, no conflicto y... No es una fusión. Claro, o sea, no piensen en los perversos o en ustedes mismos teniendo sexo, pues hay puntos donde es como súper violento y ahí justo es en donde se disfruta más, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ser un poco más biólogos en el sentido nichano, ¿no? Como de desprendernos de estas construcciones y poder sostener como un sinsentido, igual. Y bueno, pues no sé si quieras concluir con algo, José Antonio. Pues igual plantearlo del inicio, a fin de cuentas el asunto no tiene que ver con una naturalidad, sino con un atravesamiento histórico, y ese atravesamiento a fin de cuentas requiere ser transitado. Transitar ese atravesamiento histórico es lo que posibilitaría aperturar esto y dar cuenta de que el panóptico ve mucho pero está ciego a fin de cuentas. Igual estaba checando el texto de El Falo, ¿te acuerdas? Y igual traje ahí una sustracción de ese texto. Porque la lógica de lo múltiple siempre ha sido peligrosa para esto, y eso no nació hoy, eso se viene tramitando desde hace un montón de tiempo. Dice Dulao en Culto al Falo, Divinidades Generadoras: Cambises, rey de los persas que vencieron a los egipcios, mató al buey Apis y mandó azotar a sus sacerdotes. Él era adorador de un solo Dios, Cambises.
Los griegos que conquistaron Egipto y que reinaron bajo el nombre de Ptolomeo no hicieron ningún cambio en el culto de los egipcios, se sometieron a él, lo embellecieron y lo fortalecieron, y fueron imitados por los emperadores romanos. Griegos y romanos adoraban a muchos dioses. Los cristianos no imitaron ni a los griegos, ni a los romanos, ni a los egipcios, sino que siguieron las huellas de Cambises. Decidieron aniquilar la religión de Egipto y su perseverancia les aseguró el éxito. En Egipto se adoraba lo múltiple, también en Grecia, también los romanos. Los cristianos llegaron a triunfar en nombre de un solo Dios, a anular lo múltiple, porque lo múltiple apertura, no concreta, no concluye, es algo discontinuo, una continuidad intempestiva, esa física nietzscheana. Claro, y pues eso, o sea, de pensar que esto es como tan simple como ir a una montaña a ver el cielo y figuras. Oye, ¿qué es así la felicidad? La alegría. ¿O qué se tiene que...? No, es que si no el dispositivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a una montaña a ver nubes. Sí, alegrarte. Y eso lo puedes hacer hoy ya. O sea, no se necesita capitalismo, terrorismo, comunismo, o sea... Nada. Es como... Es más, ni Foucault. Claro. Para ir a la montaña y ver figuras, claro, y escuchar a los montes no se necesita sí. Foucault. Sí, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa así, ¿no? O sea, sí, como así de simple todo fue, ¿no? Nada más que, bueno, pues este dispositivo nos inventó problemas, ¿no? Retos, objetivos, competencias, ¿no? Que piénsenlo en las Olimpiadas Mundiales, cada año es lo mismo. Ya fue campeón, y otra vez de cero, y otra vez de cero, y otra vez de cero. Y entonces, como... Y pues eso es ir a la empresa a trabajar, a la escuela a estudiar, diario, hacerlo otra vez y creer que... Ya, y ahí ya se me fue la vida, ¿no? Sí. Todos los últimos 78 años de mi vida. Es como, bueno, pues digo, hay más posibilidades, ¿no? O sea, sí, más allá de la empresa, más allá de las empresas que tengan, ¿no? La libertad de sí, escoger en cuál se explotan, o sea, hay otras cosas más, pero de esto casi no se nombra, o sea, esto no se dice, pues, o sea, esto siempre se deja, no, pues ya tus opciones ya están, ya, o sea, puedes decidir de estas marcas, ¿no? Pero ya, o sea, ya de eso ya no sabes, ¿no? Sí, lo inconsciente de las empresas es Dios, el Dios de Cambises, claro, aniquilar lo múltiple para erigirse como el uno. O sea, habría que armar algo para desarmar otra cosa, ¿no? Habría que hacer que el caos sea causa, y no de que tu mamá se enoje y vaya a protestar para que te metan al psiquiátrico, sino otra modalidad de apertura. Invitas a tu mamá a ver las estrellas a la montaña. Claro. Quizá, ¿no? O le dejas de decir mamá y le empiezas a decir de otra forma, ¿no? Ese es su nombre. Claro. Bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario de esto. Impresiones, sensaciones, como confesiones. Confiesen cómo están. Claro, para panoptizar bien todo aquí. ¿No? ¿Algo? Sí. Yo, bueno, me pongo a pensar con estos temas. De hecho, estaba preguntando el nombre de la película de Lars von Trier, la de Wonderland. ¿No? Esta tipa que llega al sembradero de algodón y que están los esclavos. ¿Cómo que ustedes son esclavos? Que no saben que ya, pues eso ya fue. Y llega con estas ideas de democracia. Pues que al final la película es como que, bueno, ¿por qué vienes con tus ideas? ¿No? Nosotros queremos ser eso. Entonces me pongo a pensar, porque pareciera ser que hasta ingenuamente está el dispositivo operando y no sabemos si nos están cogiendo y ni cuenta nos damos. Pero, ¿cómo? Que no es ingenuo para nada. Ajá, ese es el punto. Me parece ser que se sabe, ¿no? Y que incluso se dan las nalgas. Entonces, este sistema, me parece, el dispositivo lo mantenemos nosotros. Y por algo estamos ahí manteniéndolo, ¿no? Este miedo a la libertad, ¿no? Y quizás no sé, este espacio crítico viene siendo como lo necesario y hasta parte del dispositivo, dejar que hagan ruido en un momento, dejar ahí que griten. La fiesta, ¿no? En la sociedad, que hagan la fiesta, que trasgredan la ley por un momento, pero después, como esta parte, ¿no? Volvernos a normalizar. Entonces, yo creo, bueno, no sé, me pongo a pensar mucho que es una constante crítica, ¿no? Pero no, quizás no hacia el dispositivo, sino más también hacia nosotros, ¿no? Como
creo que el desmontaje no es allá, es acá, ¿no? Es estar acá, pero no sin allá. Que de una u otra manera eso atraviesa la forma de posicionar. Es más, lo que comentaba acá Javier en relación a Marx le da vida de nuevo a Hegel, lo reinterpreta, lo destroza, pero hace otro gesto también, no nada más el gesto hacia afuera, sino también ese gesto hacia él, de dónde provenía él, esa cierta pobreza, esa cierta humanidad, otra que no es la humanidad del dispositivo, quizá por ahí opere, sí hacia acá, pero no sin allá, porque si no es una vez el antropocentrismo, no, es una cuestión de bucles ahí que se entrecruzan. Y el asunto que planteas, pues igual habría que contagiar entonces, ¿no? Para que esto no sea nada más una fiesta de cada sábado, de cada año, de cada 3 meses. Habría que contagiar de la pasión por la lectura, por la poesía, por el cine, por hacer eso acá, en esta vida, por hacerte cargo de esos momentos de muerte que te habitan también. Y más allá de hacerse cargo, pues es siempre. Sí, pues eso, ¿no? O sea, desde Foucault queda muy claro cómo en el cuerpo se juega la nación, el dispositivo, todo, pues está en ti, pues. O sea, porque si no, pues sí no se sostendría, pues. O sea, si tú no lo crees, no sucede, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí tiene que ver con una cuestión cognitiva, así, o sea, de cosas tan así de percibir discontinuidades en tu cotidianidad, así, como de difícil y de simple es. Y claro, y de comenzar o seguir los estudios, pero ya llevándolos a nuevos lugares, pues, o sea, que sirva para que lo que viene, ¿no? O sea, por más va, sigo yendo pues, a la escuela, pero ya no voy de la misma forma, o sea, ya voy suelto, o sea, ya voy como a disputar políticamente, bla, bla, bla. Entonces, te cambia porque lo que queda de vida ya lo empiezas a usar como subversivamente, ¿no? Entonces, pues sí, eso, pero sí pienso que tiene que ser como una cosa de expandirlo, ¿no? Que no se quede como aquí de, pues, se nos permite y sí lo sigo, pero cuando te das cuenta de todo lo que cuesta llegar hasta un espacio así, como que, o sea, porque está construido para que no sucediera, o sea, de la fiesta eso no es de, bueno, y les voy a dejar no, o sea, eso se lucha, se disputa, se construye, no fue de que, pues, llegaron a mi casa y me dijeron, no, oiga, usted quiere hacer, ahí tenemos, pero nada más ahí no, o sea, eso, y claro, y pues que se consiga, sí tiene, o sea, no es tan pasivo como podría sonar de, pues ya que hagan un rato y yo los dejo, no, o sea, sí se está jugando una cuestión política que no quiere que suceda, pues, o sea, si pues, esto pasa es como porque estamos la gente que lo sostiene, pero si no, o sea, nadie más lo promovería, o sea. Entonces nos habla de que aquí mismo también este contagio ya se está haciendo. Claro. Que no nada más es la locura de Javier, que tiene que ver con más cosas, que tiene que ver con un atravesamiento por esta otra escena que no es la escena de dominio del dispositivo unitario. Claro. ¿La multiplicidad puede habitar esto? Claro que sí, está pasando. Claro. Sí, y pues, esto fue, o sea, desmentir profesores, reprobaciones, expulsaciones, tarjetas, ¿no? Sí, fue un montón de rechazo, frustración, necio, loco, desviado, sí, y fue soportar todo eso, y es como curioso, porque cuando no tienes un título, por ejemplo, sostenerlo está más difícil, y el título es como que te saca la presión, ¿no? Así de, bueno, ya, así como puedo disputarlo y al menos ya tengo un título que me va como a ahorrar supuesto saber de los científicos y entonces podremos hablar como políticamente como más competitiva la cosa, o como más en disputa, pues, o como que le van a dar más peso a mi palabra, pues, ¿no? Cuando no lo tienes y empiezas a decirle a los profesores que aquí este libro de la investigación y que eso no, y que eso no, y que es complicado, o sea, porque un profesor dice, tú de cuarto semestre aquí no, o sea, yo te vengo a iluminar, cabrón, ¿no? Y tú me vienes a desmentir, sí. O sea, es como que,
o sea, como que el gesto lo desprecian desde que lo viven como que yo vengo por tu bien y tú me criticas. O sea, como güey, ajá, o sea, chamaco loco, o sea, güey, cállate, porque, o sea, yo todavía estoy haciendo el paro, arruinándote la vida y perdiendo, ¿no? Y quitándote tiempo chino, ¿no? En vez de que estuvieras en la montaña, te tengo aquí un pinche aula psiquiátrica, ¿no? Y acá unas cámaras y Gesell a mí y todos los amos, ¿no? ¿no? Pues, sí, cualquier duda o sospecha lo viven como peligro, ¿no? Entonces, en vez de que el maestro dijera, oye, güey, qué bueno un cabrón que viene más despierto y por su cuenta, puta, ver, casi vas, güey, ¿no? O sea, sí, eso yo no lo sabía y en eso tú sabes todo, vas, habla, exponlo, ¿no? O sea, como, enséñanos. Pero es un maestro, pues con la palma de mi mano, los que saben escuchar y saben ponerse en el lado como de estudiante permanente, pues, o sea, de yo no lo sé y no lo tendré que saber, ¿no? O sea, soy profesor, pero pues, eso es un mote, o sea, eso es un rótulo, o sea, porque pues una cosa es que se enseñe en algunos temas y otra que lo sepa todo, o sea, de ahí a la totalización del ser hegeliano, así, o sea, son saltos insostenibles, ¿no? Entonces, pues eso, pero cuando lo transgredes y te corren y te reprueban tal, ese goce vale la pena todo. O sea, solo por gozar esa disputa de haberlos dejado en ridículo una vez más al dispositivo, porque no es tu profesor nada más, Juan Pérez, ese güey me vale madres, es que representa el dispositivo. Y que los compañeros vean que queda ahí ridiculizado, o sea, no es Juan Pérez, es como todas sus teorías conductisto-experimentales, o sea, ese es el gesto político y ese es el goce y eso vale la pena todo, o sea, que el goce del 10 de ay, y no, que te sobre la cabeza, muy bien, Skinner, ¿no? Skinner rules, ¿no? Watson está guapo, ¿no? Una sandez biopsicosocial, ¿no? Entonces, vas muy bien, o sea, ese gesto del 10 de un ignorantazo felicitándote a mí me deprime, o sea, me hace patético, pues, ¿no? O sea, como que es un güey así me felicite porque cree que yo le creí su discurso y tal. Eso se me hace como aburrido, soso, parco, impotente. Posmo, claro, hipstoide, ¿no? Hipsteroide, no, bueno, eso, sí, o sea, sí, es que esas cosas ya son irrelevantes, pero, ajá, y por otro lado, el quedar con el 6 reprobado, corrido, pero a ver, o sea, pues eso, o sea, ahí, desde mi punto de vista, y creo que es como golpeada la cosa, pues ahí pasa el sentido de vivir, transgredir ese discurso o poner en juego, al menos, o develar la ignorancia, la ingenuidad de este discurso del saber poder, ¿no? Y que no dan cuenta de todo el poder político que se juega ahí, no tienen ni idea y desde ahí ya vas como tú de ventaja y, no sé, yo de pronto como en conferencias o en mis clases, en las clases que tomaba, ¿no? Disfrutaba como eso, o sea, porque como que fui sintiendo cada vez más que los tenía como que en la palma, o sea, era como puta, aquí, y acá, y iba así, y ya pues en un momento, ¿no? Igual no de todas, pero en puntos y era como pum, y no sé, es como que, supongo que es como un goce parecido al científico con su rata, ¿no? Así que la tiene ahí controlada, así como en el laberinto y la rata poderosa. Claro, y entonces Foucault es lo que gira, pues, o sea, dejemos de hacer una teoría de los locos desde los casos, sino más bien desde los médicos. Ya, y es como da un giro, o sea, no hay de el caso, ¿no? El niño tenía no sé qué y entonces, y una descripción caso por caso, singularidad freudiana así, súper chido. No, o sea, es más bien como los médicos nombraban esas cosas raras, pues. Y Foucault poniéndolo en términos de lo ridículo que se ven. O sea, jamás para reformarlo, mejorarlo, o sea, justo llevándolos al límite de la estupidez. Entonces diciendo, y estos güeyes que nos desarrollan con esos discursos son, o sea, los retrasados, deficitarios, locos, etcétera, son esos güeyes, ¿no? O sea, en dado caso, si ya nos queremos poner de médicos, ellos son los locos, ¿no? Entonces, ese giro está en Foucault, está genial. Entonces,
pues sí, o sea, yo sugiero que al menos las universidades y la ciencia que sirvan para discutir, que es lo único que le salvaría, porque sus métodos, sus avances, eso, sus manuales, no, o sea, no los veo ni por, ¿no? O sea, más que más control, pero si las escuelas han permitido al menos que existan espacios, coloquios como este, o como coloquios en escuelas o clases, y por ahí se puede discutir, que en vez de andar balanceando gente, que también eso se ha de sentir no, digo, así, meterte al Congreso y agarrarse y empezar a ir ahí todos corriendo. Va a ser un goce muy cabrón, ¿no? Pero Cambio de color de las batas. claro, claro. Digno de un trastornado serial, ¿no? O sea, eso, ¿no? Eso solo lo desea. No queda Kantiano. Claro, claro. Eso es populero, ¿no? Claro, ese momento de Kantiano es más bien un Populero. Y sí, trataría de ponerle el dedo en la llaga todo el tiempo al médico, esa llaga que no quiere, claro, que no quiere claro, salir. Claro, entonces, al menos si en las escuelas podemos cambiar las palabras o no tirar balas, sino o tirar balas como palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues usemos esa posibilidad, que es de goce cabrón. O sea, solo por el goce, ya lo político, ya, o sea, eso, ya al final del día, quién sabe para qué se vaya a usar todas estas clases finalmente, ¿no? Igual pueden refinar el dispositivo ahí en YouTube, ¿no? Pero, ¿qué más da? Pues, o sea, puedes vivir intentando el cambio, saltando el precipicio, o puedes quedarte siempre viéndolo por televisión. O sea, ese es como el cambio. O sea, como dicen, Tomando Coca-Cola. eso está mal, es que eso, qué miedo, eso. O salir, apagar esa mierda, salir, ponerte una cuerda y brincar. Y jugar. Ajá, sí. Ya, o sea, ya, ¿qué pasa si salen? Pues ya eso ya es secundario, ¿no? O sea, como el punto es como que el cuerpo se lleve al límite en donde se muere, pues ya, ¿no? O sea, es como... Entonces, pues sí, o sea, tiene que ver como con los efectos, pero yo sugeriría, ¿no? Como la clase de hoy, o sea, que disputar la verdad científica genera un goce chingón, ¿no? O sea, así es, y esto ya no es la descarga del deseo, ya no, o sea, esto es como transgredir como la política, pues, o sea, como cruzar fronteras, como desmentir y que los demás vean que sí se puede, pues, o sea, que seguir dócilmente, o sea, no nos lleva y no nos llevó, y que sí se puede, o sea, que son casos en el que, güey, si estos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué no podría ser así, pues, no? Entonces, pues sí, va como por ahí, creo. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Por acá, compa. Allá. Mendoza. ¿No? ¿No? Bueno, pues lo dejamos hasta acá. Vientos por la asistencia.